El gobierno de Biden demanda a Texas por su restrictiva ley antiaborto al considerarla inconstitucional. El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Texas por su restrictiva ley antiabortos por considerarla ilegal. El texto, que ya está siendo aplicado en todo el estado, prohíbe la interrupción del embarazo después de la sexta semana de gestación, un tiempo en el que muchas mujeres no saben que están en estado. El Departamento de Justicia anunció una demanda contra Texas por su restrictiva ley que prohíbe los abortos tan temprano como a las 6 semanas de embarazo, según anunció el fiscal general Merrick Garland. La decisión de Garland de iniciar este procedimiento en una corte de Austin se produce después de que la Corte Suprema se negara a frenar la aplicación de la ley, la más restrictiva del país y que prohíbe la mayoría de los abortos en Texas en una etapa en la que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas. El fiscal general catalogó la ley texana como claramente inconstitucional bajo el precedente de larga data de la Corte Suprema. Se refería a Roe versus Wade, la decisión del máximo tribunal que en 1973 despenalizó el aborto en Estados Unidos. Este tipo de esquema para anular la Constitución de Estados Unidos es algo a lo que todos los estadounidenses, sin importar su postura política o su partido, deberían temer, dijo el fiscal general en una conferencia de prensa desde el Departamento de Justicia. La demanda asegura que la ley antiaborto de Texas es inválida, pues viola la cláusula suprema de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la Constitución, las leyes federales dictadas bajo su mandato y los tratados celebrados bajo su autoridad constituyen la ley suprema del país y que por tanto están por encima de cualquier ley estatal en conflicto. También explica que viola la 14ª enmienda, que prohíbe a los estados privar a cualquier persona de la libertad sin el debido proceso. Además, pide al juez que la declare ilegal, la frene y proteja los derechos que Texas ha violado. La semana pasada, el 1 de septiembre, entró en vigor la ley antiaborto de Texas, la SB 8, que prohíbe todos los abortos y solo establece una excepción, cuando la vida de la mujer está en peligro. Pero además, esta legislación otorga una recompensa de hasta $10,000 a los ciudadanos que denuncien a quien aconseje a una mujer para que se realice el procedimiento e incluso a quien la lleve hasta la clínica. En ese espectro entran desde las clínicas y médicos, hasta quien pague por el procedimiento. Este es un elemento que la diferencia de otras leyes similares y complica, a su vez, a las posibilidades de anularla, ya que convierte la prohibición en una simple operación de cazarrecompensas, y las demandas pueden aplicarse en cualquier corte de Texas, lo cual, por ejemplo, podría hacer que un médico de Houston tenga que viajar a El Paso si la demanda en su contra está sentada en ese condado. La ley había sido firmada en mayo por el gobernador Greg Abbott, y ante la proximidad de su entrada en vigor, varias organizaciones habían interpuesto una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para bloquearla, pero el máximo tribunal se negó a hacerlo, por lo que la ley ya se está aplicando. Como consecuencia, algunas clínicas de Texas, temerosas de una demanda, están sometiéndose al texto y ya han cancelado consultas. Aconsejan a las pacientes que viajen a otros estados para realizarse el procedimiento. La ley de Texas es la primera entre al menos una docena de leyes antiaborto que logra entrar en efecto. En otros estados, los proyectos han sido vetados por jueces federales que han considerado que violan la decisión de 1973. El anuncio sobre la demanda es celebrado por organizaciones como Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de salud reproductiva en Estados Unidos. Su presidenta Alexis McGill aseguró en una nota de prensa que, tras la aprobación de la ley, los pacientes de Texas están asustados, confundidos y sienten
que los dejaron atrás al no tener a dónde acudir para acceder a abortos. Para Helen Krasnov, vicepresidenta de Leyes y Litigación de Políticas Públicas del Proveedor de Salud, la SB8 es descaradamente inconstitucional. Va en contra de 50 años de precedente y ha hecho que el aborto sea prácticamente inaccesible en el estado de Texas. ¿Podría ir Donald Trump a la cárcel? La Fiscalía de Nueva York trabaja a toda máquina en sus investigaciones sobre Donald Trump, aunque el expresidente de Estados Unidos todavía no ha sido formalmente acusado de delito alguno. El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, una joven brillante, analizan cuidadosamente las declaraciones de impuestos de los múltiples negocios del exmandatario, la mayor parte de ellas emitidas en esa ciudad. Por ahora, evalúan si acusan o no a varios directivos de la organización Trump o incluso a la propia empresa. Trump ha rechazado estas investigaciones argumentando que la fiscal general de Nueva York tiene motivaciones políticas y sugiriendo que lo único que le importa es derribarlo. Otra acusación que acaso podría llevarlo a prisión tiene que ver con la insurrección del 6 de enero, cuando cientos de partidarios del entonces presidente asaltaron el edificio del Capitolio de Estados Unidos tras un encendido discurso de Trump. Al momento, una comisión especial de la Cámara de Representantes se encuentra investigando los hechos, incluyendo el posible rol del expresidente. La Fiscalía de Washington podría acusarlo de cometer un delito menor que contempla penas de hasta 6 meses de prisión si es hallado culpable, al incitar a sus seguidores. Trump también ha rechazado estos señalamientos y asegura ser víctima de una venganza política. Mientras tanto, Trump repite algo que es una manifiesta mentira, que existió un fraude electoral masivo en los comicios de noviembre de 2020 que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca. ¿Lo dice porque realmente lo cree o porque le conviene creerlo? Hasta ahora, los más de 60 pleitos incoados contra las elecciones los ha perdido todos, con jueces republicanos o demócratas, porque no ha conseguido demostrar más que sucesos típicos de cualquier elección. Sin embargo, un porcentaje elevado de los republicanos cree a pie juntillas lo que repite el expresidente. Y cientos de sus seguidores creyeron tanto en esta explicación que decidieron asaltar el Capitolio en un intento de frenar la votación del colegio electoral para certificar la victoria en las elecciones presidenciales de Joe Biden. Pese a todo, y de acuerdo con una encuesta de YouGov realizada en el segundo trimestre de 2021, la popularidad de Trump se mantiene en el 39%. El mismo nivel que a comienzos de este año y por debajo del 42% de finales de 2020. Pero se va cerrando el cerco. Jacob Chansley o Jake Angeli, quien se hace llamar el chamán de Cannon, se declaró culpable de cargos federales que lo mantendrán tras las rejas 3 o 4 años aproximadamente, al obstruir el trabajo del colegio electoral. Casi todos lo recuerdan. El 6 de enero, el día de la insurrección, irrumpió en el Senado de Estados Unidos con la cara pintarrajeada y un gorro con cuernos, como si fuera un búfalo. Si hubiera sido una competencia de disfraces, se hubiese ganado el primer premio. Los chamanes son los intermediarios con el más allá. Cannon es un alto culto extraño, en internet vinculado a creencias absurdas. La más rara tiene que ver con la pederastía. Según estos propagadores de los disparates más atroces, creídos por miles de personas en Estados Unidos, John Podesta, el jefe de la campaña electoral de Hillary Clinton, dirige una red de pederastía y pedofilia al que están afiliados los líderes demócratas y los actores y actrices de Hollywood. Eso explica por qué un señor se presentó con su fusil de asalto en una pizzería de Washington a liberar a unos niños a los que mantenían secuestrados en el sótano. En esa pizzería no solo no había niños secuestrados,
ni siquiera había sótano. Las conspiraciones atraen a una gran cantidad de personas, de ahí las coincidencias entre el antisemitismo y la constante aparición de George Soros y de la familia Rothschild en los documentos o las páginas virtuales de Qanon. Como ejes de estas falsas conspiraciones, en una de ellas se acusa a Soros de estar detrás de la red de pederastía en pizzerías y de promover un golpe de Estado contra Trump. Incluso es común que sus seguidores pongan en duda la autoritaria de la policía política zarista del libelo antisemita.